Hola, zaragocistas, por derrotar a cuarta venida de Víctor Fernández y este un partido pues muito propio de segunda división. Se puede decir que un ambiente de primera con mucha gente del español y luego de segunda. Víctor Fernández pues no fa milagros y en una semana tampoco no se le puede pedir que cambie unas dinámicas y unas cosas que arrastra l'equip de fa muchas jornadas en cada que más en la segunda parte pues se veyó un Zaragoza una mica mejor, con más intención, con un poco más de juego, que por el partido se mereció empatar, pero a la fin no llegué os merecimientos sino lo que fas. Y o Real Zaragoza pues tampoco no, ni con Víctor Fernández hacía demasiados disparos a puerta, y bueno, pues se vienen unas jornadas pues una mica de angunia o de enfregarse, porque ahora mismo pues somos mirando que no ganen los equipos que son en descenso, porque ganar partidos pues con todo y con eso pues a pocos partidos que se puedan ganar un equipo que llegue ahora en descenso pues ha de ganar 2 o 3 partidos más que tú para superarte en la clasificación. Por ejemplo, partido con los Mirandés, que llega un punto, pues si ganas llega un alivio, pero si pierdes continúas fundiéndote en la clasificación. Una temporada muy realizada lo que yo en este equipo, pues yo no tengo recuerdo de unos picos de sierra tan alteros y unas diferencias tan grandes. Ya fuera de lo que por Real Zaragoza, pues bueno, pues esas noticias de detenciones en la federación, de pues continuar lo que llega a podredumbre do fútbol español con Chen, que nomás si viene a servirse, y todo lo que se ve en las competiciones de falta de profesionalidad, de los programados y demás, pues un reflejo de todo esto da propia organización do fútbol español. No mucho más se puede decir, sino que esto va a continuar y que puede ser pues un escándalo muy grande, lo mismo que esto, y bueno, o caso Negreira, las cosas que fa Tebas en la liga, y muchas cosas que no comprendemos pues porque nos falta información de esas cosas. Y bueno, pues a ver si esta temporada remata antes con antes, y ver si podemos hacer una temporada mejor el año que viene. Venga, bueno.